Bien, mis hermanos, pues quizá algunos pensarán que por el título esto es un video basado en un clickbait. Si se entiende clickbait como una cuestión falsa, simplemente que engancha para que le des clics y te dé una vista, están equivocados porque en realidad voy a responder a la pregunta del título. Ahora, si se puede haber un clickbait positivo, es decir, no mentiroso, pero que es clickbait en el sentido de que quizá, aun cuando se responde la pregunta, por ejemplo, del título, no es el punto más nuclear y más esencial, en este sentido sí tengo que decirlo con honestidad. ¿Por qué? Porque evidentemente la mayoría de personas que tienen esta franciscofobia, pues en realidad no se van tanto al extremo. Hay algunos que se van al extremo, ¿eh? O sea, hay gente que le dice al Papa anticristo, el falso profeta, masón. Otros le bajan un poquito y ya le dicen, bueno, pues es un antipapa. Hay otros que lo aceptan, pero están friegue, 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 es decir, una crítica sistemática, que es lo que yo menciono, que es tan tóxico al interior de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto, si el Señor nos dijo, digan sí cuando sí, no cuando es no, lo que esté fuera de esto viene del maligno, y estos simplemente están escupiendo y escupiendo el Papa y leen un documento del Papa, ni siquiera abiertos al Espíritu Santo, ya van a ver en qué se equivoca o en qué pueden criticar, en qué pueden hacer un videíto, y estoy hablando de laicos que ustedes mismos conocen, de sacerdotes, que muchas veces ni siquiera tienen los pantalones de criticar abiertamente al Papa, son de estos que avientan la piedra y esconden la mano. Entonces, pues esto se ha vuelto, y esos son los defensores de la iglesia, ¿eh? Y esos son los defensores de la moral. Entonces, en este sentido, me interesa que esta disertación, esta charla, tema, como le quieran llamar a este video, pues pueda llegar sobre todas estas otras áreas, ¿verdad? Que en estas sí han engordado en población, porque tristemente pues han embaucado a muchas de las personas, y sobre todo han entrado en esta retórica de que todo aquel que pueda defender al Papa es un papólatra, ¿verdad? Entonces, no dudo que lo sabrá, pero por ejemplo, a mí no me cabe ese título y a las pruebas me remito, ¿verdad? El problema está que quienes me ponen este título no tienen los pantalones de poder hablar y dialogar frente a frente y cara a cara al respecto, ¿eh? Entonces, y hablo de experiencia, no estoy inventando, ¿eh? Entonces, en fin, quiero que esta charla, que la voy a basar en algunos comentarios y aportaciones que don Enrique Suárez, este santo obispo brasileño que murió hace poco más de 4 meses, dio un retiro a seminaristas. De hecho, yo creo que las mejores predicaciones que yo le he escuchado a él siempre eran cuando se estaba dirigiendo a sacerdotes o seminaristas. Tenía un corazón verdaderamente de obispo en cuanto al cuidado de sus sacerdotes y de sus seminaristas. Y como lo he dicho, investiguen. La opinión o los comentarios de este obispo que he traducido, lo pueden ver en la charla. Si alguien entiende portugués, la voy a dejar abajo en el enlace para que vea completa, escuche completa la charla, pero investigue quién fue don Enrique Suárez. Porque es muy fácil alguien, al ver que don Enrique Suárez, que es firme en doctrina, firme en liturgia, pero con un corazón verdaderamente de pastor, que atendió al pobre, que tampoco se fue en cuestiones de asistencialismo, sin embargo, sino de verdadera caridad cristiana, o sea, bastante integral, bastante completo, este obispo que antes de ordenarse sacerdote diocesano fue monje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que no es un cualquiera, ¿verdad? Porque no faltará aquel que para defender su franciscofobia minimice lo que van a escuchar aquí de don Enrique Suárez. Solamente traduje bastantito, van a ver que es bastantito, no sé cuánto vaya a durar esto, pero la charla es mucho más completa, pero nada más esto de lo que traduje me llevó casi 1 hora y media, casi 2 horas, ¿verdad? Porque es un poco engorroso estar escuchando y poniendo, y a veces la frase da un sentido completo y entonces tienes que rehacer la traducción, ¿verdad? Entonces traté de ser lo más fiel posible para que se pueda entender. Iré haciendo algunos comentarios conforme voy dando lectura. Dice don Enrique Suárez: con la crisis que estamos viviendo, con tantas líneas desalineadas, cada uno se siente el Papa de Roma.
Esto lo dijo años atrás y evidentemente hoy es una realidad. Muchos de los críticos sistemáticos del Papa Francisco se creen más papas que el mismo Papa. Y dice, es normal que la Iglesia haya sensibilidades diferentes. De hecho, siempre fue así. Quien cree que la Iglesia siempre fue monolítica no sabe de teología ni de historia de la Iglesia. Siempre hubo disputas de escuelas teológicas. Siempre hubo sensibilidades diferentes. Siempre basta que abran el libro de los Hechos de los Apóstoles. La sensibilidad más pro Santiago y la sensibilidad más pro Pablo. Pedro medio se queda entre los dos intentando conciliar. De hecho, hasta se lleva un regaño de San Pablo. Pobre San Pedro, porque no es que él estuviera fingiendo, es que él entendía que su función era ser señal de unidad. Pero ustedes deben entender que Santiago y Pablo no eran precisamente personas fáciles. Yo de hecho no sé si hubiera podido trabajar, por ejemplo, con Pablo, porque San Pablo se las traía, no era broma. Entonces, por ejemplo, en el periodo apostólico, es decir, en el tiempo que estaban viendo todavía con vida los apóstoles, ¿dónde estaban estas diferencias en la iglesia de su tiempo? Porque alguien cree que es que ahorita el problema son las encíclicas del Papa. Siempre ha habido este tipo de cuestiones, ¿verdad? De hecho, déjenme hacer rápido un paréntesis para volver a mencionar lo que ya he mencionado en algún otro video. Ahorita con encíclica de Fratelli Tutti, el Papa es masón y todo eso. Exactamente eso se lo dijeron a León XIII. Estamos hablando finales del siglo XIX. Y León XIII tiene documentos en contra de los masones. Inclusive él fue el que hizo la oración que tenemos de San Miguel Arcángel para la batalla contra el demonio. Pero siempre hay en la iglesia un grupo de católicos que se sienten más papas que el Papa y que empiezan a aleccionar. Muchas veces empiezan, no es que vamos a rezar por el Papa León XIII, ¿verdad? Porque ya ha sido coludidos por los masones. ¿Qué es eso de andar metiéndose en cuestiones sociales? No, que nos hable de los angelitos, de la Virgen y de cosas nada más del cielo, ¿va? Exactamente, se está repitiendo mucho de esto con el Papa Francisco, ¿va? Entonces aquí don Enrique Suárez dice, entonces, por ejemplo, en el periodo apostólico, ¿cuál era la controversia? ¿Hasta dónde aplica la ley de Moisés y en dónde ya no aplica? Después del periodo apostólico, ¿hasta dónde nos abrimos a la cultura griega y hasta dónde no? Después, cuando el cristianismo es permitido en el imperio, ¿hasta dónde vamos a participar del imperio? ¿Hasta dónde no? Y así podríamos seguir, dice Monseñor Enrique Suárez. Mientras la iglesia camina en la historia, seguirá pasando porque no se olviden que la iglesia es un pueblo peregrino. La historia camina, el pensamiento avanza y nosotros debemos de tener la certeza de lo que Cristo prometió. Por favor, escuchen, no tengan miedo. Nosotros no estamos solos. El Espíritu de Cristo continúa presidiendo a su iglesia. El Espíritu de Cristo nos guía. Quien tenga oídos que oiga aquello que el Espíritu de Cristo le está diciendo a su iglesia. Esto me gustaría que resonara en los corazones del pueblo sencillo que me escribe y que está confundido. Oye, he escuchado está el padre tal cual y literalmente habló mal del Papa Francisco. Otros no lo menciona, pero verdaderamente sabemos que está fregando y que a qué se refiere. Simplemente son de estos críticos, sobre todo sacerdotes y consagrados, que le avientan piedras al Papa, pero esconden la mano. Entonces, a estos... a este pueblo sencillo que se está confundiendo por estos católicos franciscofóbicos, sean de los más intensos que ni siquiera lo reconocen ya como papa, o sea, de los que dicen sí es papa, pero es de lo peorcito que hemos tenido. A esos católicos les digo y les repito las palabras de don Enrique Suárez. Siempre ha habido broncas y problemas dentro de la iglesia que atañen inclusive al mismo papa. Pero, por favor escuchen, no tengan miedo, nosotros no estamos solos. El Espíritu de Cristo
continúa presidiendo a su iglesia. Con Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, échenle para todos los papas y los que vendrán, el Espíritu de Cristo continúa presidiendo a su iglesia. Porque hay que reconocer que algo que han creado los católicos franciscofóbicos es una desesperanza. O sea, ya prácticamente como que faltan como 5 para las 8, ya se echa a perder por completo, ya caduca la iglesia, casi están diciendo eso. Han creado vacío, hastío, tristeza en el pueblo de Dios. Y se les ha olvidado que con Francisco, o esté con quien esté, el Espíritu de Cristo continúa presidiendo a su iglesia. El Espíritu de Cristo nos guía. Quien tenga oídos, y esto es bien interesante, que oiga aquello que el Espíritu de Cristo le está diciendo a su iglesia. En el Apocalipsis, Cristo habla a las 7 iglesias. El 7 significa plenitud. Por ende, significa que habla a toda la iglesia y pide de ellas que escuchen. No sé si fue hoy o ayer, hice una publicación en donde mencionaba el hecho de que muchos están esperando que el Papa hable al intelecto para que se purifique el intelecto del relativismo, de tantas cuestiones ideológicas y todo esto. Y yo decía en esa publicación, ¿no se enteraron estos católicos que esa purificación ya no la mandó Dios con Benedicto XVI, que nos habló si algo precisamente a la conciencia, al intelecto, a la formación, a los conceptos, a la abstracción? No estén esperando de que el Papa Francisco vaya a hacer lo que ya nuestro Señor nos mandó con Benedicto. Que no lo hayan aprovechado es otra cosa. Está claro, a lo menos para mí, que el Papa Francisco tiene ahora la misión de hablar al corazón, pero en una área muy en especial, en esas áreas en donde nos hemos creado ídolos de nosotros mismos, aunque no decimos eso. ¿Por qué? Porque forramos esos ídolos con religión, con liturgia, con doctrina, con virtudes, pero en el fondo nosotros somos ídolos de nosotros mismos. Y esto ha salido a flote precisamente cuando el Papa toca esta parte de la rigidez y todo esto, nos sale en automático lo contrario a lo que presumimos, que es una vida de oración, una vida virtuosa, una vida basada en la verdad. No queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo con el pontificado del Papa Francisco. Aquellos que vemos riesgo de que se derrumbe el ídolo del cual yo me he creado de mí mismo. Que me digan mis pecados, como lo dije recientemente en una charla, pues estás viendo inclusive los frutos del pecado como darte para atrás. Pero que me digan las falsas virtudes, que me digan que todo supuestamente mi devoción y mi crecimiento en mis virtudes han sido simplemente como una carátula para poder saciar esta necesidad psicológica de sentirme bueno. Eso ya no lo aguantan tanto. Y como el pontificado del Papa no está hablando tanto acá, sino mira, revísate acá. Empieza a reconocer tu fariseísmo. Empieza a reconocer que por mucha doctrina y teología que me avientes, por muy obispo o nuncio que seas, has dejado de verte y examinarte hasta lo más profundo. Y recordemos aquello de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. La Iglesia siempre se beneficiará más de la revisión de la propia conciencia que de la conciencia ajena. Sigue diciendo don Enrique Suárez, en una diócesis en la que obviamente hay sensibilidades diferentes, las personas no se deben sentir oprimidas y despersonalizadas. El obispo no puede despersonalizar a las personas. Él no es Dios. Él solo es un obispo. Y hay que decir que esto de despersonalizar a las personas, valga la redundancia, se da mucho en los extremos. O sea, si eres un católico que quieres ir a la misa en latín o tridentina o de rito inclusive bizantino, no, están estos extremosos del catolicismo, que es, no, seguramente eres un, como dice el presidente de México, eres un fifí y todo eso, y hay una crítica. Pero están el otro lado,
de que van a misa en latín y se creen la divina vuelta, la divina garza envuelta en huevo, y empiezan a decir, no, yo ya no me rebajo el novus sordo, ¿eh? Es esto, ¿eh? Las diferentes sensibilidades, pero unas sensibilidades que oprimen, y ahí es donde está mal. En una diócesis en la que obviamente hay sensibilidades diferentes, las personas no se deben sentir oprimidas, despersonalizadas. El obispo no puede despersonalizar a las personas, él no es Dios, él solo es un obispo. Es el que preside en el lugar de Dios, pero no es Dios. Y por otro lado, debe tener una disciplina, porque si no, todo mundo se vuelve loco. Por ejemplo, un padre dice así, cambian ese sacerdote y el nuevo dice, no es así, es asado. Esto acaba con la fe del pueblo. Entonces, ahí tengo que entrar yo como obispo y decir, no es así, ni es asado. Es dentro de estos límites. Qué sabiduría, ¿eh? Porque verdaderamente, yo que he estado en varias diócesis, lo he visto, que en realidad se empiezan a friccionar por sensibilidades, por ejemplo, pastorales. No, es que unos hay que trabajar más en la liturgia, otros más en cuestiones de doctrina social de la iglesia. Y el problema es que como hacemos como una causa de nuestra sensibilidad, nos encerramos y terminamos haciéndole daño a la gente, porque la gente empieza a creer que si se va con una es contraria a la otra, y si se va con la otra es contraria a la otra. Y no es así. Y aquí donde don Enrique Suárez dice, es que ni es así ni es asado, es en estos límites. Que te mueves un poco para allá, se entiende, ¿verdad? Ya dirá más adelante, el problema es que te brinques el límite, porque ahí ya verás que empieza a desquebrajarse la unidad de la iglesia. Pero hay que entender, no puede uno ser tan rigidista, como dice el Papa Francisco, tan instalado, porque no se trata de que si es así o es asado, es en estos límites, que es mucho más sabio, sobre todo para no herir a las comunidades parroquiales. Dice, no es así ni es asado, es dentro de estos límites. ¿Puede haber variaciones? Claro que puede, pero acabar con la fe del pueblo, por favor, no. Vamos como presbiterio unidos al obispo a trazar un camino pastoral en comunión con la Iglesia de Roma, porque es el Papa quien preside en la caridad. Jesús es el que tiene que reinar. El problema es que para que Jesús reine, yo tengo que dejar el trono de mi vida. ¿Cómo es que Jesús puede reinar en mi vida si yo hago las cosas siempre como yo quiero? Si no me desapego a mi forma de ver las cosas, de sentir, de mis vicios, de mi temeridad, de mi dureza. Inclusive mencionan esa charla que le da a los seminaristas de que es terrible a esos sacerdotes que creen que la parroquia es suya. No, él es administrador de esa comunidad, pero la parroquia no es suya, ¿eh? Y que dice, él como obispo dice, yo no tolero a estos sacerdotes que dicen aquí se hacen siempre las cosas como yo quiero, ¿eh? Dios no me arranca del trono de mi corazón. Él te creó libre y respetará tu libertad. Dios respeta tanto nuestra libertad que por eso podemos ir al infierno. El infierno existe porque Dios es amor. Sigue diciendo, el gran obispo que marcó la diócesis de Natal, en Brasil, don Marcolino, un baiano que quedó con el tiempo ciego, y cuando iba en el carro, José su chofer, cuenta que don Marcolino desde el asiento de atrás le decía, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Y le dijo José en una ocasión, ay, don Marcolino, ¿qué acaso usted no está ciego? Y respondía don Marcolino, perdí la vista, pero no perdí más la visión. Es esto lo que uno quiere hacer con Dios, dice don Monseñor Enrique Suárez. De palabra le decimos que tome la dirección de nuestra vida, pero en verdad, ¿estás preparado para esto? Ya te quiero ver cuando el Señor decida acelerar o frenar bruscamente. Eso es importante porque, aunque no nos guste, sabemos que la permisión de Dios entra dentro de la misma voluntad de Dios. ¿Cuántos hubieran querido que siguiera Benedicto XVI? Pues mira, I'm sorry.
qué lástima. Pero adivina qué, las cosas no se hacen en cuanto a que lo que te gusta, sino en cuanto a la visión eterna de Dios que tiene, y que unas cosas las quiere tan explícitamente y otras cosas que no las quiere, pero que las permite y que por esa parte de alguna manera son su voluntad. Pero es que ya no solamente estos católicos son más papistas que el Papa, ¿va? Se suben en una autoridad por encima, por ejemplo, del Papa Francisco, sino que hasta del mismo Dios. Porque en el fondo no lo dicen, pero en el fondo se están quejando a Dios de por qué la iglesia está tan fregada ahorita, que por qué tenemos este papa, que por qué tenemos este presidente, ¿verdad? En el fondo quieren hacerle la plana, la tarea, el organigrama al mismo Espíritu Santo. Sigue diciendo don Enrique Suárez, algunos creen que porque ya estudiaron filosofía, van a engañar a Dios, y hacen todo bien razonado, y se montan discursos que no engañan a Dios, sino se engañan a sí mismos. Da por eso un excelente consejo don Enrique Suárez que le doy sobre todo a la gente que está escuchando lo de la pandemia, y luego lo político, y luego lo social, y luego lo económico, y luego que el Papa Francisco, y luego que esto, que Viganó, y luego que sabe cuántas cosas. Fíjate, don Enrique Suárez dice, hay que comenzar a tener una cierta disciplina, esto le sale muy de su vena de monje, que dice, no quieran oír todo lo que la curiosidad manda, no quieran saber todo lo que acontece. ¿Cuál es la necesidad de meterme en todo, de saber todo, de controlar todo? Dejemos ser Dios a Dios. El reino de Dios, citando la Sagrada Escritura, dice Monseñor, sufre violencia desde los días de Juan Bautista y solo los violentos lo conquistan. Violentos no con los otros, sino con tu maldad, con tus máscaras, con tus vicios. ¿Cuántas veces he escuchado ahorita con esto de los que atacan sistemáticamente al Papa Francisco? Es que la misma Escritura, y citan esto, dice que es con violencia, sí, pero es con la violencia, curiosamente, para contigo mismo, para con tus máscaras. Qué fácil es empezar a revisar la conciencia del Papa y no revisarte la tuya a profundidad y ver que tú eres el primero que necesitas conversión. Estos grupos que se pusieron a orar por León XIII cuando sacó la encíclica de la Rerum Novarum, de la doctrina social de la Iglesia, habría que preguntarles por qué ellos no se les ocurrió en la cabeza decir, vamos a orar para ver si nosotros somos equivocados, para ver si nosotros somos los que nos tenemos que convertir. No siempre será más fácil. Vamos a ponernos a rezar para que se corrija el Papa, para que se convierta el Papa. Violentos no con los otros, sino con tu maldad, con tus máscaras, tus vicios. La salvación es personal, pero no es individual. Mi relación con Dios es personal, pero no es aislada. Debe estar en un nosotros de la iglesia, de la comunidad. Cuidado con verse el propio ombligo y creerte dueño de la salvación. Nosotros somos ministros de la salvación, es decir, servidores de la salvación. Cuando decimos en el credo, creo en la iglesia, primordialmente debemos de referirnos a la que vemos. Y ahí vemos cuán difícil es creer. Por eso tengo que decir creo, porque con los ojos, lo que yo veo, con los ojos de la carne, solo veo a aquel que es chismoso, aquel que es intolerante, aquel interesado, aquel que tiene vida doble, etc. O crees en esa iglesia o no tienes otra para creer. Por ejemplo, para ustedes seminaristas, ¿cuál es la iglesia? ¿Es esta, la del seminario? ¿O ustedes creen que Dios no los ha unido aquí para amarse y por ende amar y reverenciar en ello a la iglesia concreta? Si no aman a la iglesia concreta, no tendrán otra para creer. No se imaginen que la iglesia... Perdón, se me perdió aquí. No se imaginen que la iglesia es una reunión de obispos. La iglesia está aquí. Y esto es bien interesante, hermanos, porque... sin decir nombres, a veces ve uno críticos del Papa,
por ejemplo, laicos, inclusive casados, que uno diría, oye, compadre, primero arregla tu matrimonio, primero arregla tus hijos. Ah, no, pero ya quieres arreglar el Vaticano y la curia. Tiene una visión de iglesia allá en el Vaticano, cuando la iglesia concreta, por ejemplo, ni siquiera se acomiden en su parroquia. Es un escapismo eso, hermanos. Tengan mucho cuidado, porque si le revisan bien a los críticos sistemáticos del Papa, a veces ni ellos mismos responden a las realidades concretas de la iglesia concreta que están viviendo, de sus vecinos, de su ciudad, de su familia, los que le rodean, en pocas palabras. Dice don Enrique Suárez, ahora bien, el Señor dejó en su iglesia algunas referencias. Empezó, fíjate, que en la iglesia concreta en la que vives, pero, dice, nos ha dejado ciertamente referencias. En las iglesias particulares, el obispo, aquel que San Ignacio de Antioquía dice que preside en el lugar de Dios. Atención aquí, mis hijos. Ustedes van a tener obispos, le está diciendo a seminaristas que van a ser futuros sacerdotes, pero nos aplica muy bien para nosotros laicos. Ustedes van a tener obispos que van a decir, ¡qué maravilla de obispo! Y van a tener otros que les hará decir, ¡qué desgracia de obispo! Miren, no interesa el nombre del obispo, ni la línea de pensamiento del obispo, ni las locuras del obispo. Es el obispo. Si es un hombre equilibrado, alabado sea Dios. Pero si no lo fuera, aún sufriendo debo mirarlo. Atención con esto, mirarlo en la fe. No es decirte mentiras, es reconocer que Dios a este nos lo colocó como obispo y que ustedes, al ser cooperadores del ministerio episcopal, van a intentar trabajar junto con él. Yo sé, esto es un tremendo salto en la fe y solo con vida de oración se consigue eso. Ese es uno de los grandes aportes de Monseñor Enrique Suárez. Y esto, si hay alguno de los católicos franciscofóbicos con recta intención, ¿qué tal si en su oración delante del Santísimo se pregunta si está mirando con ojos de fe el pontificado del Papa Francisco? Chance y se dará cuenta que no, ya es una mirada pragmática, posiblemente hasta mundana, posiblemente tiene ya hasta su carga de rencor, su carga de prejuicio. Qué interesante revisar. Por eso, repito lo de San Juan de Ávila, la iglesia siempre se beneficiará más de revisar la propia conciencia que la conciencia ajena. Porque ya damos por hecho de que yo estoy analizando la realidad con una mirada, pues buena. ¿Por qué? Porque pues en realidad los malos siempre son los otros, los pecadores son siempre los otros, los que necesitan conversión siempre son los otros, ¿verdad? Por lo tanto, ya ni siquiera reviso si mi mirada está sana. Si la mirada con la que analizo el pontificado del Papa Francisco verdaderamente está impregnada de fe. La dejo ahí abierta, la pregunta. Sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez. Entonces, para la iglesia local es el obispo, pero para la iglesia universal es el que ejerce el ministerio petrino, es decir, el Papa. Es una enfermedad, atención con esta frase, de estas que hay que publicarlas, ¿verdad? Es una enfermedad del corazón y de la fe alguien que se sienta más papa que el Papa. Repito, es una enfermedad del corazón y de la fe alguien que se sienta más papa que el Papa. Evidentemente no lo dicen los críticos sistemáticos, pero en sus actitudes es eso. Francisco ya les queda aquí abajito, ¿eh? La referencia de la unidad en la Iglesia de Cristo es el obispo de Roma. Solo a Pedro, en comunión con los obispos, Cristo le entregó las llaves. Y cuando Pedro toma decisiones que no me gustan, es decir, cuando el Papa toma decisiones que no me gustan, ¿qué responde don Enrique Suárez? Yo debo en la fe acoger.
Es ahí donde está el obsequio de mi voluntad y de mi inteligencia. Cuando decía esto Monseñor Enrique Suárez, ¿saben qué se me vino? Benedicto XVI, cuando dio el anuncio de su renuncia, cómo hace el obsequio de su ser diciendo, y aquí está el nuevo sucesor y desde ya le redeclaro mi obediencia y mi sujeción a él. Por eso siempre he dicho, yo creo verdaderamente que Benedicto es un sabio, ¿eh? Es un sabio. Pero precisamente porque lo creo sabio, quiero tratar a Francisco como lo trata Benedicto. Y son gestos de una adhesión, de un cariño al Papa Francisco. No dudo que en lo privado haya hecho alguna corrección. Pero es que Benedicto nos muestra prudencia, nos muestra caridad, nos muestra docilidad, nos muestra obediencia. Evidentemente, el león cree que todos son de su condición y muchos de los franciscofóbicos, no, es que lo tienen secuestrado y he escuchado estupidez y media, ¿verdad? Para querer justificar ¿qué? Es querer justificar sus prejuicios, su vanidad, su arrogancia con la cual están mirando al Papa Francisco. Y cuando Pedro toma decisiones que no me gustan, yo debo en la fe acoger. Es ahí donde está el obsequio de mi voluntad y de mi inteligencia. ¿Qué es eso de obsequio? Es decir, yo lo haría diferente. Mi sensibilidad es diferente de este Papa. Miren, cuando vamos a tener un nuevo Papa, todo mundo se vuelve un caos, porque todo mundo nos gustaría un Papa a nuestra imagen. Vean esa locura. El Papa bueno es el que se parece a mí, el que me representa. Pero hijito, el Papa no es para representarte, para eso tienes a tu diputado. El Papa es para representar a Cristo, señores. Ustedes no están obligados a tener simpatía por el Papa, pero sí estás obligado a adherirte al ministerio de Él. Aquello que es de fe, adherirte por la fe. Aquello que no es de fe, yo me adhiero como obsequio de mi voluntad. Yo sé que no es una cosa de fe, pero yo no tengo el derecho de salir difamando y externar mi disencio, sembrando cizaña en la iglesia. En cuestiones que el Papa ha dicho que no son de fe, bueno, yo sé que no es una cosa de fe, pero yo no tengo el derecho de salir difamando y externar mi disenso, sembrando cizaña en la iglesia. Eso hacen los que no tienen fe, dice Monseñor. Eso hacen los inmanentistas. Que esto es bien interesante porque generalmente los franciscofóbicos hablan mucho de trascendencia y que las cosas del cielo y por eso critican al Papa que habla mucho de las cosas de la tierra. Pero en el fondo ellos son los primeros inmanentistas. Inmanentismo está hablando del aquí y de ahora. Vean el video que grabé hace unos años sobre Lefebvre y la teología de la liberación. Dos cosas bastante opuestas, pero en sustancia tú ves que son inmanentistas. Asfixian la acción del Espíritu Santo porque son ellos los que dicen cómo la iglesia sería exitosa, vamos a decirlo así. Cómo el Papa haría las cosas bien. Quedan en un pragmatismo, en un aquí y ahora, por mucho que me presuman que andan buscando las cosas de la trascendencia. Dice, aquello que es de fe, adherirte por la fe, y aquello que no es de fe, yo me adhiero como obsequio de mi voluntad. Yo sé que no es una cosa de fe, pero yo no tengo el derecho de salir difamando y externar mi disenso sembrando cizaña en la iglesia. Déjenme hacer también una pausa aquí. Está claro que en lo único que realmente no podemos adherirnos son en leyes de pecado. ¿Eh? Que en eso está claro. Que habría que invitar a decir si el Papa nos ha invitado a pecar estricta y objetivamente. ¿Eh? Entonces mis hijos, dice, esos que siembran esta difamación en contra del Papa, eso, y déjenme decirlo, no recuerdo la fecha, pero por el contexto de la charla creo que todavía
estaba iniciando su pontificado Francisco, todavía está Benedicto, pero vamos a decir, no es en un contexto como actual, ¿va? Es decir, ya por eso empezó la charla Monseñor Enrique Suárez diciendo, es que esto siempre es histórico, estas disensiones, esto irse contra los obispos, ir contra el Papa, y que unos son de tal sensibilidad teológica, otros más pastorales y todo esto. Por eso está diciendo, estas son como reglas básicas, ¿verdad? Y van a ver por qué lo dice. Dice, yo no tengo el derecho de salir difamando y externar mi disenso sembrando cizaña en la iglesia. Eso hacen los que no tienen fe. Eso hacen los inmanentistas. Eso no lo hace quien tiene fe. Quienes aman a la iglesia no lo hacen. Entonces, mis hijos, no se separen del nosotros de la iglesia. El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Ese templo que Dios entregó a Pedro y a los obispos en comunión con él. Todos los que se apartaron, atención con esto que va a decir Monseñor Enrique Suárez, todos los que se apartaron de esto, terminaron apartándose de la iglesia, de la comunión visible de ese nosotros de la iglesia. Ya no pensemos en Lutero, pensemos en tantas, o sea, uno creyera que solamente siendo progresista o modernista terminará yéndose de la iglesia, ¿verdad? Como estamos viendo con algunos obispos de Alemania. No, compadres, es que el problema es que muchos que son más papistas que el Papa, es decir, que sienten más el Papa, y son los que son los baluartes de la verdad, de la doctrina, de la liturgia y todo esto, es que históricamente podemos ver que también terminan separándose. Y ya en el propio discurso, muchos empezaron con críticas así, y cuántos ustedes mismos los han visto ya brincar al lado de decir ya ni reconocerlo como Papa, el Papa Francisco. Es que esto siempre ha pasado. El problema es que, como dice el Monseñor Enrique Suárez, pues no sabemos historia de la iglesia, ¿va? Y por eso nos advierte. Todos los que se apartaron de esto terminaron apartándose de la iglesia, de la comunión visible de ese nosotros de la iglesia. Que Dios nos libre de eso. Dios nos libre del pecado de los juicios temerarios, de la soberbia, del apego a nuestras ideas y visiones de un modo que nos excluya de la comunión de ese nosotros de la iglesia. La iglesia no es un bloque monolítico. Somos diferentes, pero siempre manteniéndose en los límites. Si los rompo, rompo la comunión. En otras palabras, la diversidad no puede terminar generando la división. Como la unidad no puede ser confundida con uniformidad, frase matona. En otras palabras, la diversidad que tiene que ver en la iglesia, mientras se mantengan los límites, ¿cuál es el momento en donde ya no se mantiene el límite? Cuando ya empieza a romper la unidad, ¿no? Que es lo que está avisando, que no caigan. Pero dice, en otras palabras, la diversidad no puede terminar generando división. Como la unidad no puede ser confundida con uniformidad. Quien niega esto no conoce de historia de la iglesia. Y vemos que siempre los extremos o los más tradicionalistas, los más progresistas y todo esto, generalmente quieren implantar su modelo, como su smoking, su traje, y si no te pones este traje no eres católico. Pero todavía está dentro de los límites, hermano. No. Es que el católico tiene que ser así. La católica tiene que tener siempre falda larga y todo mantilla y todo eso. Y saben que yo voto por esa cuestión, ¿verdad? Pero ya cuando tú dices, y si no estás así, fuchi. O eres un católico de media tabla. No estamos entendiendo nada. Cuando hay eso y se lo aplicamos al Papa, pues hasta el Papa nos queda chico, como a muchos les está quedando chico Francisco. Todos esto se los digo, dice Monseñor, porque ustedes serán sacerdotes, está hablando a seminaristas. Serán sacerdotes en este tiempo tan complicado. Estamos aún en un tiempo de post-concilio. Y los tiempos después de un concilio son siempre difíciles, porque hay mucho que asimilar. Los teólogos llaman de receptio o recepción, ¿eh?, del concilio, porque tenemos el tiempo del concilio
pero después viene el tiempo de la digestión, es decir, de que ese concilio entre en la vida de la iglesia. ¿Y quién es el que controla esto? Nadie, solo el Espíritu de Dios. ¿O ustedes ya no creen que el Espíritu de Dios actúa en la iglesia y la dirige? No voy a decir nombres, pero han de pura casualidad escuchado a algunos nuncios, a algunos obispos que ya están criticando el Concilio Vaticano. Compadres, estamos todavía en la digestión. Oye, pero son 50 años, depende del concilio. Va a mencionar, por ejemplo, que hay concilios en donde la digestión ha sido más rápida, por ejemplo, Trento, ¿va? Que lo va a mencionar aquí. Pero es la soberbia de decir, ya me urge que las cosas sean de acuerdo a mi cabecita, ¿va? Que el Papa y los obispos y la iglesia y la pastoral y la teología sea de acuerdo a lo que yo creo que debe ser la iglesia. Oye, pero estamos en digestión. No, ya llevamos 50 años, ya es suficiente. ¿Quién dice eso? Por eso les digo, estos que presumen de supercatólicos, de defensores de la fe y de la tradición, muchas veces son los que se cargan la propia tradición. Porque les cabe mucho lo que decía Chesterton, que la tradición no es la transmisión de las cenizas, sino del fuego. Y como el fuego es dinámico y ellos querían tener el control, pues no. O causan un incendio, o apagan el fuego y dicen la tradición y ahí reparten cenizas. Por arrogancia, por soberbia, por no dejar hacer Dios. Dios es su iglesia, no es tuya. Él dirá cuánto dura la digestión para procesar el Concilio Vaticano II. Y tenemos también a los más progres y todo esto, que ya quisieran tercero y cuarto Concilio Vaticano. Y decir, no, ya vamos rápido. El siguiente, viene el siguiente. Compadres, estamos en digestión. Y tenemos al bando que se asusta. Pero ¿cómo es posible que tal nuncio y que tal obispo están ahora inclusive atacando el Concilio Vaticano II? Y se confunden. No te me apaniques. Esta es la historia de la iglesia. Voy a repetir esta parte, ¿eh? Dice, porque tenemos el tiempo del concilio, cuando se hace, pero después viene el tiempo de la digestión, es decir, de que ese concilio entre en la vida de la iglesia. ¿Y quién es el que controla esto? Nadie, solo el Espíritu de Dios. ¿O ustedes ya no creen que el Espíritu de Dios actúa en la iglesia y la dirige? Muchos de estos franciscofóbicos pareciera, en boquita van a decir, sí, yo creo que el Espíritu Santo, pero tú, por el protagonismo que estás tomando en esto, pareciera como que le estás en la práctica diciendo, hazte por un lado Espíritu Santo, que aquí el que sabe cómo debe de manejarse la iglesia soy yo. De boquita sí, mucho Espíritu Santo, pero en la práctica lo que demuestran mucho de esto es de que se revelan a los procesos que puede querer Dios o a lo menos permitir Dios simplemente porque no les cabe en la cabeza o porque no va en el organigrama que ellos inventaron. Una actitud bastante soberbia. Sigue diciendo Monseñor Enrique Suárez. Por ejemplo, un concilio que tuvo una recepción, una digestión maravillosa fue el Concilio de Trento. Fue tan buena esa digestión que tuvimos que esperar 500 años para tener otro concilio. Ahora estamos en la recepción del Vaticano II. Y desde luego hay tensiones, diversas formas de percibir, unas más legítimas y otras no tanto. Porque es evidente que se ha abusado mucho, ¿eh? Y es aquí entonces que lo importante es mirar a Pedro, mirar el ministerio visible que encarna el nosotros de la iglesia. Tengamos cuidado, no perdamos esta visión católica de fe, de serenidad. Esto lo que está diciendo es bien importante, está diciendo, para que en esta digestión que está causando tensión, a algunos les va a pegar chorro, otros se van a estreñir, estamos en digestión, ¿sabes cuál es la seguridad? Primero, ya lo dijo, entender que es Dios el que dirige, es el Espíritu Santo el que dirige. Al Espíritu Santo no se le olvidó decir, ¡ay, sorry! Se me olvidó que estaban en digestión y que necesitaban de mi ayuda. No, Él está atendiendo esto. Es decir, que no necesita tu protagonismo, necesita tu cooperación, pero no tu protagonismo, como muchos lo están tomando.
un protagonista a veces muy narcisista, se ha dicho de paso, sino que también lo que está diciendo aquí es que no perdamos la visión de la unidad del ministerio petrino. O sea, un elemento para que esta digestión pueda ser bien procesada y que tenga un fruto similar a lo que hizo Trento es enfocarse en la unidad que genera el ministerio petrino. Por lo tanto, aquellos que quieran hacerle un bien a la iglesia y que han decidido el sabotear, el golpe bajo, porque les digo, hay muchos sacerdotes y obispos que inclusive son hasta cobardes, porque le avientan pedradas al Papa, porque le avientan indirectas, es decir, avientan la piedra y se esconden la mano. Ni siquiera hombrecitos son para poder sostener una crítica bien. En este sentido, no estoy de acuerdo con los que ya le dicen antipapa y lo dicen todo eso, pero ya lo dicen descaradamente, mínimo. Aunque algunos mucho lo dicen, monetizando sus canales de YouTube, etcétera, porque les da dinerito, etcétera, ¿eh? Aquellos que han tomado la decisión de explícita y cínicamente o cobardemente apedrear la figura del Papa, entérense de que no le están haciendo un favor a la Iglesia. Entérense que no están ayudando a la digestión del Concilio Vaticano II. Entérense que están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Y es que aquí entonces que lo importante es mirar a Pedro, mirar el ministerio visible que encarna el nosotros de la Iglesia. Tengamos cuidado, no perdamos esta visión católica de fe, de serenidad. Derriben la comunión con el ministerio petrino y todo se habrá perdido. Derriben la comunión con el ministerio petrino, es decir, con el Papa, y todo se habrá perdido. No sabremos quién es quién. Perderemos de vista la ruta que nos guía, y Satanás se reirá abundantemente de nosotros. La repito porque va al punto. Derriben la comunión con el ministerio petrino, con pedradas cínicas o de estas cobardonas, pero al fin y al cabo derribando, atacando el ministerio petrino, en este caso del Papa Francisco, y todo se habrá perdido. No sabremos quién es quién. Perderemos de vista la ruta que nos guía, y Satanás se reirá abundantemente de nosotros. Por eso, hermanos, comencemos con la Iglesia desde aquí. Vuelve nuevamente a la primera recomendación. ¿Cómo tú puedes querer que se arreglen las cosas en el Vaticano cuando ni siquiera en tu matrimonio o en tu casa hay un verdadero orden, hay verdaderamente amor, comprensión, compasión? Es más, yo creo que a algunos les interesa meterse en estos rollos precisamente para esquivar la responsabilidad de la iglesia local, actual, concreta que tú tienes, ¿verdad? Por eso, hermanos, comencemos con la iglesia de aquí, mirando a mis hermanos y hermanas como la iglesia en la que creo. Ya no soporto el seminario. Reza, mi hermano, y date cuenta que en ese nosotros es donde se manifiesta la iglesia. Esa iglesia que debes de amar, en la que debes de escuchar la voluntad de Dios. En esa iglesia que debes decir tu sí al Señor. O es esta iglesia concreta o no tendrás otra. Ah, pero es que ese cuadro con la Basílica de San Pedro es tan bonito. Pero mi hijo, ahí no te toca, ahí no es. Lo siento mucho. Que se ha dicho de paso, no es la cátedra de Pedro, porque la cátedra de Pedro es la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Pedro es una basílica sepulcral. Es aquí, mi hijo, es aquí. La charla es mucho más amplia, ¿va? Pero creo que para los propósitos de este video, creo que es suficiente esto que acabo de traducir y hacérselos ver. No me extraña que algunos irán ahora en contra de don Enrique Suárez, aunque ya está muerto hace 4 meses por COVID, porque al final no hay la intención realmente de la conversión. Hay esta intención de querer que el Papa sea
y la iglesia sea como yo la deseo y como yo la anhelo. Pareciera que hoy han surgido tantos católicos que básicamente, pues, si somos honestos, la gran mayoría de los papas le quedarían chicos, ¿verdad? Y que simplemente es el proyectar la propia frustración y la propia amargura. Reflejar que ellos no están siendo profundos en el propio examen de conciencia. Entonces siempre desde esta perspectiva el Papa se equivocará. Y te digo, ya empiezas a leer los documentos del Papa, ya ni siquiera abierto al Espíritu Santo, ya ves a ver en qué le encuentro para volverle a pegar, ¿verdad? Ya sea por escrito, con cartitas, sobre todo nuncios y obispos que hacen ese tipo de deslealtades, o con un videíto, para muchos youtubers que, repito, la inmensa mayoría está sacando dinerito de ahí. Me vale si saquen $1 o $1,000,000. Ustedes lo están sacando sabiendo la inmoralidad de cómo se maneja la publicidad de Google. Pero ellos son los firmes. Ellos son los que están defendiendo la moral, la doctrina, la integridad del ser católico. No, quizás es tiempo de reconocer que lo único que estás vendiendo son un disfraz en el cual tú te proteges de tu propia miseria que no quieres reconocer y no quieres ver, de tus falsas virtudes que no quieres que el Espíritu Santo te las sacuda. Sobre todo, no quieres que te las sacuda a través de ese Papa que tanto detestas o que tanto te incomoda como el Papa Francisco. Pero recordemos aquel adagio, que muchas veces Dios corrige a su iglesia a través de sus enemigos. No solamente la corrección es dura, sino precisamente porque te has llenado de soberbia, de vanidad, de orgullo, por mucho que te pintes como virtuoso, como el doctrinal y el ortodoxo, pues el Señor no solamente te va a corregir, sino te va a corregir a través de quien menos creas. De que el Papa Francisco ha metido la pata o las podrá meter más, o después se sepan cosas peores, a mí no me asusta. Primero porque yo creo que la Iglesia de Cristo la sigue manejando el Espíritu Santo. Y porque mientras no haya una información verdaderamente grave, vamos a decirlo así, hablo ya de materia de pecado, en realidad lo que me pide el Señor siempre es tener una docilidad de adherirme al ministerio petrino, como dice aquí Monseñor Enrique Suárez, ni siquiera tanto por el Papa que está actualmente en la cátedra de Pedro, sino por las implicaciones de lo que es ser Papa, que es el referente de la unidad. Yo no puedo estar diciendo que quiero que la iglesia sea una y que fortalezca su unidad si le estoy apedreando al Papa. Yo no puedo estar diciendo eso. Es una cuestión básica de contrariedad. Yo no puedo estar creyendo que el Papa se va a corregir cuando lo único que hago es difamarlo, o algunos inclusive calumniarlos. No puedes estar esperando que la iglesia se renueve para bien. No puedes esperar que la digestión del Concilio Vaticano II pueda caminar, ya no digo más velor, sino con más practicidad, más agilidad, mientras yo, en realidad, no respeto ni siquiera un proceso de digestión. Y fíjense, muchas veces no respeto ni siquiera un proceso de digestión de un concilio, porque ni siquiera respeto el proceso de conversión de las personas, que es una cosa que tanto le atacan al Papa Francisco cuando habla de la pastoral del acompañamiento. Pero está justificando el pecado, calumnias. El Papa mismo ha referido que acompañar no significa justificar el pecado. Es conocer al pecador, es conocer que muchos pecadores son los primeros que quieren dejar los pecados, pero están verdaderamente atados y que va a llevar un proceso y que a veces ese proceso no son de 5 días ni de 5 horas, que va a llevar quizá años, que va a haber que se dé un trastazo y hay que levantarlo. No, pero nosotros, la conversión así va, porque en el final, aunque no lo digamos de boca, creemos que nosotros hemos llegado a la meta. Y esta es una gran tentación del diablo, hermanos. ¿Quién puede decir que ha llegado a la meta? ¿Qué es lo que Dios pide de él? Que se encuentre a la altura que Dios nos ha llamado a tener. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y por eso tenemos una actitud
tan soberbia, tan arrogante, pero eso sí, la maquillamos de amor a la iglesia, de defensa a la doctrina, de ortodoxia. Cuando en el fondo nos tenemos que decir, mírate y ve tu podredumbre, tu miseria, tu basura, y que muchas de tus intenciones no son tan buenas ni cristalinas, ni tan amorosas para la iglesia, ni de la doctrina, sino que brotan de tus heridas, de tus frustraciones. Él, por ejemplo, en la misma charla habla también de la importancia de madurar en el carácter. Porque dice, puede haber personas que pueden llevar oración y todo eso, pero no saben controlar el carácter. Él, por ejemplo, dice de los temperamentos. En la charla decía, por ejemplo, puede haber una persona que tenga un temperamento muy extrovertido. Y pues qué bonito. Dice, los temperamentos no son ni buenos ni malos, depende para que lo uses. Dice, tienes una capacidad de ser comunicativo, pero si él no tiene dominio de sí, se vuelve superficial, el extrovertido. Y dice, y el colérico es líder y es emprendedor y va por cuestiones magnánimas y todo eso, pero al mismo tiempo puede humillar y puede ser prepotente y soberbio. Y parece que esa batalla ya ni siquiera la estamos dando. Basta con decir que estamos defendiendo a la iglesia y la ortodoxia y todo, como para creer que eso taponea nuestras miserias, nuestras inmadureces. O como diría el Monseñor Enrique Suárez en la charla, nuestras adolescencias eternas. O sea, nunca terminamos por madurar. Y eso sí le decimos a los de nuestro lado, así soy y se aguantan. Dice don Enrique, adolescentes eternos, ¿no? Espero pueda ayudar esto. Sé que a muchos les caerá pesado. Sé que muchos van a hablar y ni siquiera habrán visto completa la charla. Pero sé que también habrá algunos franciscofóbicos con recta intención que esto les va a hacer muy saludable. Y quizá por ahí empiezan a hacer algunos cambios. Y aquellos que no son franciscofóbicos pero que estaban ya tentados por tanta confusión que está generando alrededor de la figura del Papa, pues encontrar en un obispo que no me pueden decir que es un progresista teólogo de la liberación, que tampoco me puede decir que es un lefebrista y todo esto, sino que a mí me encantaría canonizarlo, ¿eh? De hecho creo que no sé si haya un proceso de canonización, pero en realidad pocos obispos tan completos, ¿verdad? Y si saben un poco portugués, o aunque no sepan, el portugués en algo se parece al español, inténtenle escuchar, ¿verdad? Porque en realidad es exquisito escuchar a don Enrique Suárez siempre que hablaba, pero mucho y en especial cuando le hablaba a sacerdotes y seminaristas. Es que es una delicia de pastor. Es escuchar a un Cristo enamorado de la iglesia, ¿verdad? Que Dios les bendiga, me encomiendo su oración y pues bueno, espero esto les pueda servir. Dios les bendiga.